Entonces, esta clase, antes que me olvide, esta clase van a encontrar en el canal de YouTube primera parte y segunda parte, no va a haber 3 partes, porque la primera no la grabé por el hecho de que nos estábamos presentando, ¿sí? ¿Qué más tenía que decirles antes que nada? Que como no tengo la lista todavía, que en el instituto no me pasaron la lista, yo fui anotando los nombres de todas y no sé si alguno me lo olvidé. Entonces voy a nombrarlas y después, si alguna no la nombré, me avisa. Tengo anotada Rocío Collante, Zoe Struti, Camila Rodas, Camila Ríos, Ana Vargas, Sara, también anoto, ¿no? ¿A Sara? Sí. Laura Vázquez, Estela Paya, que ahora no entró todavía, Juliana Osorio y Susana Robledo. ¿Sí? ¿Las nombré a todas las que están? Faltó el mío. El tuyo. ¿Cómo era tu nombre? Fiorella Vázquez. Fiorella. Vázquez. ¿Por qué me aparece Sí. Ayala? Yo puse Ayala. Fiorella Vázquez. Muy bien. Que no te presentaste, Fiorella. Te desconectaste justo cuando te ibas a presentar. Bueno, te vamos a perdonar. Por hoy. Por hoy te vamos a perdonar. Fiorella Vázquez la presento yo. Acá la compañera que se niega a hablar. Bueno. Luego ya, las clases que vienen voy a tener, se supone que voy a tener la planilla de asistencia y yo tengo que tomar asistencia, ¿sí? Porque ustedes tienen que tener una cantidad de asistencias para poder adquirir, para poder tener el certificado, ¿sí? Creo que pueden llegar a tener 10 clases, 10 inasistencias, digamos, en todo el curso. Quiere decir esto, una inasistencia cada 4, ¿sí? Por eso, o una por mes, si lo toman así. Traten de no faltar, y cuando faltan por algún tema personal o de salud, si es posible, avísenme para que yo pueda justificar la falta, ¿sí? Yo no, casi siempre cuando una persona tiene muchas, yo les voy a contar, cuando una estudiante o un estudiante tiene muchas faltas, lo que hacen es llamar al profesor y preguntarle si igualmente está como al día con todas las tareas y con todo el contenido del curso. Entonces yo trato de ayudarlos en eso, porque puede pasar que ustedes empezaron el curso todo bárbaro y al mes empiezan a tener problemas familiares o laborales y empiezan a faltar. Si ustedes me avisan a mí, y ahora en esta modalidad que es mucho más fácil, que pueden ver la clase en la semana, y están al día con las cosas que yo voy pidiendo, lo dejamos entre nosotros, y si a mí me preguntan, mirá, tiene más de 10 faltas en todo el curso, ¿se le puede dar el certificado igual? Sí, porque siempre cumplió, siempre tuvo el contenido al día, sabe, dio bien los exámenes y todo, no pasa nada, ¿sí? Pero para todo esto tiene que haber un diálogo entre ustedes y yo. Entonces, es importante, no porque yo las vaya a marcar de cerca, sino que es importante que ustedes me avisen, que por lo menos me digan, mira, no voy a poder estar porque tuve un problema personal, no necesito que me den muchas explicaciones. Pero veo la clase en la semana y si mandaste algo, lo hago y te lo presento cuando te lo presenten todos, ¿sí? De eso se trata. ¿Cómo para qué? No pierdan el contenido porque es más allá de que ahora lo estamos haciendo virtualmente, es un curso presencial, ¿sí? No es un curso virtual. Uno lo puede hacer y puede hacerlo en el momento que quiere, sino que esto es presencial. Así que bueno, eso es importante, no quería dejar de explicárselos. Seguimos entonces con lo nuestro. ¿Dónde estaba? Ya me perdí. Con esto de que el acompañante terapéutico es un dispositivo mediador que va a facilitar el tratamiento y la reinserción de un paciente cuando, por ejemplo, ha estado internado o ha tenido algún inconveniente, ¿sí? Tanto la reinserción social como la reinserción laboral. Voy a volver a compartirles el libro para seguir un poquitito más adelante. Fíjense que el párrafo que sigue, que estoy señalando ahí con celeste, dice: el acompañante terapéutico le facilita al paciente
una mayor autonomía, lo ayuda a sostener o restablecer los vínculos. Esto que yo les decía, cuando por ejemplo hay una realidad o una subjetividad de un paciente que ha tenido un problema intrafamiliar, ¿sí? O un problema de vínculos, ha perdido la pareja o ha perdido sus amigos por la patología o la condición que está transitando. Por ejemplo, una adicción. Puse eso porque por ahí es lo más común que podemos conocer todos, pero hay muchas patologías y muchas condiciones que hacen que las personas pierdan los vínculos, pierdan el entorno social, como dice acá, el entorno familiar, pierdan el trabajo. Y el acompañante terapéutico lo que va a venir es a facilitar, a restablecer esos vínculos, ¿sí? Mediando, como yo les decía hace un rato, mediando, previniendo, grabando sí, o acompañando las situaciones de roce que se presentan en su vida cotidiana, para favorecer así una red de contención familiar que no solo ayuda a su recuperación, sino que evita la cronificación y posterior estigmatización social. Cada paciente tiene una problemática diferente, ya que lo particular de cada caso es lo que va a marcar la estrategia que va a planificar el profesional a cargo del tratamiento. ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, justamente nosotros podemos trabajar, yo puedo trabajar hoy con un paciente con autismo y fijar una estrategia de tratamiento, unas funciones, unas actividades, unos objetivos para este paciente con autismo de determinada manera. Ahora, dentro de 6 meses puedo tener un paciente de la misma edad y casi con las mismas características, con la misma patología, con autismo. Pero seguramente la intervención que yo voy a hacer con ese paciente no va a ser la misma que con el primero, ¿sí? Con el que estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene una realidad y una subjetividad diferente, ¿sí? Algo que trae en su vida, en su historia familiar, diferente. Características personales. Nosotros no somos todos iguales, ni todas las personas de 20 años, ni todas las personas de 40 y pico como yo, somos todos iguales y nos pueden tratar de la misma manera. Todos tenemos características que nos hacen únicos. Y el acompañante terapéutico va a intervenir con cada paciente en particular de forma particular. ¿Sí? Esto es importante que quede bien claro. De eso habla el libro cuando pronuncia esta frase. Sigo acá leyendo, no voy a leer siempre todo el libro, ahora es porque estamos en las primeras definiciones. Entonces, dice, cada paciente, bueno, eso ya lo dije, desde este punto de partida de lo particular salen las pautas de trabajo del acompañante terapéutico. Las consignas a seguir, lo que puede o no hacer, los lugares donde va a concurrir el paciente acompañado por el acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico es un recurso clínico que utilizan los psicólogos y psiquiatras. Justamente esto, ustedes lo nombraron, es una herramienta, ¿sí? Como yo les decía, también, que ustedes bien nombraron. Dice, para evitar una internación en situaciones críticas que afecten al paciente y su entorno familiar, esto de no llegar a la internación también está en la ley de salud mental, tratar de que la persona siga dentro de su entorno para no terminar internado y aislado. Entonces muchas veces, si es posible, se recurre al acompañante terapéutico para funcionar en esta internación domiciliaria. Dice, cumple un rol fundamental dentro del tratamiento, funciona como una internación domiciliaria, ocupándose del suministro de medicación, de que circule la información diaria al médico, y ponen en acción lo que el paciente trabaja en su sesión. Después dice, acompañar al paciente sin contención familiar. También podemos encontrar dentro de nuestro ámbito laboral muchas personas que necesitan un acompañamiento terapéutico justamente porque están solos en el mundo, ¿sí? O porque no tienen familiares cercanos, porque son adultos y porque sus familiares cercanos son muy grandes, mucho más grandes y no se pueden ocupar, o porque viven solos porque han perdido todos los vínculos debido a su vida o su problemática. Entonces el acompañante va a contener a esa persona que no tiene una contención familiar.
Dice, ya que el acompañante funciona como un par para evitar el aislamiento, dándole una mejor calidad de vida, mejorar la calidad de vida del paciente. Y luego dice, en casos en que el paciente presente una disminución de autovalimiento y retracción, el acompañante terapéutico estimula las funciones sanas o a menos dañadas, acompañándolo en las actividades cotidianas como tomar un colectivo, ir al centro de día, etc. ¿Sí? El acompañante terapéutico también favorece la autonomía, de eso se trata. Tratar de ayudar a la persona concentrándonos en sus potencialidades y no en sus dificultades. Luego dice, ayudar a pacientes en el proceso de externación. Dice, en esta etapa del tratamiento que transita el paciente, se tienen que tener en cuenta muchas cosas. No solo que se encuentre estable o compensado, también es necesario un proceso de reinserción en los ámbitos de su vida. El paciente tiene que volver a enfrentarse con la realidad, a reencontrarse con su familia, con su casa, y comenzar de a poco con algunas actividades acorde a sus posibilidades. El acompañante terapéutico trabaja profesionalmente acompañando este proceso. ¿De qué habla acá en este proceso de externación? Salgo de acá para poder verlas a todas, si no veo nada más que a 4. Muchas veces las personas están internadas mucho tiempo en un lugar por alguna patología y luego tienen que volver a su hogar y volver a empezar. Escuchamos eso. Por ejemplo, en una clínica psiquiátrica, por ejemplo, en un centro de rehabilitación, en una comunidad terapéutica. La persona ya está recuperada, ya está de alta clínicamente, pero necesita reinsertarse, no solamente dentro de su ámbito familiar, ¿sí? Revinculándose otra vez con sus familiares, sino también en su ámbito social, a veces en su ámbito laboral. Muchas veces los acompañantes terapéuticos trabajamos con personas que han estado internadas, por ejemplo, en una comunidad terapéutica, ayudándolos a buscar trabajo, a poder encontrarse con esto de empezar a mandar mails, buscar trabajo, ver que se nos cierran las puertas, porque la persona que ha salido, por ejemplo, de una comunidad terapéutica, de una adicción, de algo, de un proceso muy largo, ya está de alta, ya está limpia de esa adicción, pero cuando se tiene que reinsertar en la sociedad se puede encontrar con puertas cerradas, y en esas puertas cerradas puede volver a recaer. Por eso es importante el dispositivo del acompañante terapéutico. Porque si yo quiero volver a empezar en mi vida y todas las puertas se me cierran, seguramente o lo más probable es que vuelva para atrás. Entonces, el acompañante terapéutico va a tratar de facilitar la reinserción de la persona en la sociedad, no solo en su ámbito intrafamiliar, sino en el ámbito social, ¿sí? En el ámbito laboral, en la escuela, en el ámbito educativo. Los acompañantes terapéuticos también trabajamos en los ámbitos educativos, más que nada en la niñez, para poder ayudar a ese niño que tiene una condición o una patología de base distinta a los demás, a que pueda insertarse en ese ámbito educativo de una manera común, general, normal. No me gusta usar la palabra normal y anormal. Trato de hablar de diversidad, de neurodiversidad, de neurotípico. Ya me van a empezar a escuchar hablar de esa manera. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? No solo yo sé y puedo conocer. Si ustedes saben de algo, quieren comentar, algo que tienen, que saben, algún conocimiento de un caso en particular, pueden hacerlo. Estamos acá para compartir el aprendizaje. Es obvio que yo no me las sé todas, pero no quiero estar toda la clase aburriéndolas, hablando, sino que esto sea algo más de ida y vuelta. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Bien? Bueno, hasta acá entonces copiamos lo que es un acompañante terapéutico y ahora estamos hablando un poco de qué hace un acompañante terapéutico, ¿sí? También vamos a encontrar en el libro lo de las funciones, que son, en el libro, por ejemplo, destaca 10 funciones del acompañante. Y si yo me pongo a hablar de patologías y de realidades, el acompañante terapéutico tiene muchas más funciones que 10, pero las generales
que podemos encontrar son 10. Sigo entonces. Están muy calladas. A mí no me cuesta hablar, pero lo ideal sería que no hable yo sola. Bueno, entonces esto del proceso de externación, seguía diciendo. Después dice, ayudar a pacientes en el proceso de internación en una institución. ¿De qué se trata? El acompañante terapéutico acompaña y contiene al paciente y su familia en este proceso crítico, utilizando las herramientas necesarias para que la internación sea menos violenta y más terapéutica. Bueno, mucho se trabaja en este ámbito, en esta área de internación, en geriátricos, por ejemplo, que contratan acompañantes terapéuticos que ayuden a la persona a encontrarse en el lugar, a conocer el lugar, a acomodarse, ¿sí? Y ayudan a favorecer la inserción en este nuevo lugar, en este nuevo hogar que va a ser, o en esta nueva casa que va a ser su hogar, ¿sí? Y también se usa este dispositivo del acompañante terapéutico en las internaciones, más que nada en las clínicas privadas psiquiátricas, donde casi siempre los pacientes entran en una crisis y alguien tiene que recibirlos. Están en un lugar nuevo, donde han sido contenidos, casi siempre bajo medicación, bajo estricta medicación, y cuando se despiertan después de haber tenido una crisis y haber estado medicados, se encuentran internados en un lugar nuevo, con gente que no conocen, en un ámbito totalmente diferente, y en esta reinserción de la cultura del lugar, de la clínica, de las actividades, de conocer el lugar, de conocer a las personas y demás, se usa mucho el dispositivo del acompañante terapéutico, ¿sí? Para que acompañe a esta persona, la contenga, y que este trabajo sea personalizado, volvemos a lo mismo, ¿sí? Este trabajo personalizado, de yo a yo, de par, de casi amigo, de una persona que es mi par, mi acompañante, justamente, mi acompañante, pero no cualquier acompañante, sino un acompañante terapéutico, alguien que tiene idea de lo que hace, que no solo se va a poner al lado mío para caminar conmigo, sino que va a caminar sabiendo cómo me puede guiar y sabiendo que si yo me caigo, sabe cómo levantarme. ¿Sí? De eso se trata el acompañamiento terapéutico. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entiende? Sí, bueno, veo caras que me dicen que sí. Mientras que no escuche algún ronquido, está todo bien. Cuando se me duermen ya es un problema. Y es un problema mío. Bien, entonces, en esto del proceso de internación. Ya nos queda poco tiempo. Bien, vamos a copiar en la carpeta, ahora que pusieron que es un acompañante terapéutico, después vamos a ver lo de las funciones con más detenimiento, pero vamos a poner esto. ¿Quién necesita un acompañante terapéutico? ¿Quiénes son las personas que necesitan un acompañante terapéutico? Vamos a ver que todas las personas en algún punto de nuestra vida, cuando hay una crisis y una persona sufre un tipo de vulnerabilidad, va a necesitar, es totalmente necesario y favorable, un acompañante terapéutico al lado. Dice, el dispositivo de acompañante terapéutico se utiliza en diversas patologías y va a nombrar varias. Uy, esperen que me fue. Yo lo voy a copiar como hice recién y se los voy a pasar al grupo. Trastornos psicóticos. ¿Sí? Ahí está. Ahí lo leo, ¿eh? Que quiero pasárselos al grupo. Salir. Y ahí estoy. Ya está, ya lo tienen en el grupo. Después
después lo copian, no importa si no lo copian ahora. Entonces, trastornos psicóticos, y cuando hablamos de psicosis hablamos de paranoia, esquizofrenia, melancolía, cuadros bipolares, todo esto también vamos a ver, vamos a tener conocimiento, nociones básicas de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de trastornos psicóticos. Trastornos del estado de ánimo, depresiones, bipolaridad, trastornos de ansiedad, fobias, drogadependencia, diferentes tipos de adicciones, como nombré hace rato, trastornos de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia, trastorno por atracón, obesidad, no solamente las que nombré acá. Trastornos de la personalidad, muy comunes más que nada en el desarrollo de la personalidad del individuo, por ejemplo en la adolescencia. Alteraciones severas de la conducta en la infancia, muy comunes lamentablemente en nuestras escuelas hoy en día, estas alteraciones severas de la conducta de personas. Hay niños con trastornos resistentes a la autoridad, por ejemplo. Enfermedades psíquicas y discapacitantes en la infancia y en la adolescencia, patologías psiquiátricas y neurológicas del adulto y de la vejez, neurosis obsesiva, histeria, neurosis de angustia, ataques de pánico, muy comunes en nuestros días, en este contexto de vulnerabilidad, mucho más en este contexto de pandemia, de cuarentena que hemos vivido, todos o muchos han vivido ataques de pánico, ataques de ansiedad. En algún punto es bueno para nosotros tener mucho trabajo, pero es lamentable para una sociedad tener que vivir todo esto porque cada vez los acompañantes tenemos más trabajo. Afecciones clínicas, pacientes oncológicos, portadores de HIV, con problemas renales, pacientes terminales, con discapacidad en general, motriz o motores, y o psicológicos, ¿sí? Las afecciones clínicas en cuanto a esto de pacientes oncológicos, mucho se trabaja en pacientes que tienen diagnósticos terminales o no, en cuidados paliativos de una persona, en personas que tienen problemas crónicos renales, como por ejemplo personas que se hacen diálisis, los acompañantes acompañamos a esas personas en ese proceso de diálisis, también se trabajan centros de nefrología. Pacientes con discapacidad motriz que tienen que hacer una rehabilitación, ir 3, 4 veces por semana, también se recurre al acompañante terapéutico para que acompañe a esa persona, porque no todas las personas saben cómo llevarlo, saben cómo acompañarlo, no solamente físicamente, sino psíquicamente a una persona que padece una discapacidad motriz. Y demás. Bueno. Y sigue por acá. Para terminar, vamos a ver esto. ¿Quién puede solicitar el acompañantes terapéuticos? Dice, profesionales de la salud mental, familiares y el paciente, y ahí voy a terminar, voy a dejar de compartir. Dice, ¿quiénes pueden solicitar acompañante terapéutico? Bueno, familiares, sí, un familiar puede solicitar un acompañante terapéutico, pero, voy a hacer un pero ahí, el acompañante terapéutico no puede trabajar si una mamá me llama y me dice, necesito un acompañante terapéutico para mi hijo, quiero que te hagas cargo, y ya está. El acompañante terapéutico trabaja siempre con el respaldo de un profesional, mínimamente, sino con el respaldo, lo ideal, con un respaldo de un equipo terapéutico, ¿sí? De un equipo Pregunta. Sí. No trabaja solo. No Siempre tiene que tener alguien que lo respalde. trabajo solo el acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nociones básicas de psicología, nociones básicas de psicoanálisis, nociones básicas de patologías, de psicopatías en las personas, pero no somos ni psicólogos, ni psiquiatras, ni médicos clínicos, ni pediatras, ni, no me sale, fonoaudiólogos, no sé, un montón, ni terapistas ocupacionales. Somos acompañantes terapéuticos, somos un dispositivo mediador, una herramienta que usan los médicos, o sea, claro, somos una parte muy importante porque estamos ahí haciendo enlace, ayudando a la persona, conteniéndolo en lo cotidiano, en el día a día, donde el médico por ahí, psiquiatra por ejemplo, no puede llegar porque el psiquiatra lo ve 1 o 2 veces por mes, o 3 o 4, pero no lo ve todos los días, el acompañante está todos los días, entonces va a estar en las urgencias, va a saber los detalles, y le va a servir mucho como herramienta
y como información a ese médico que trata a ese paciente. Pero el acompañante no es un psiquiatra como para saber qué es lo que tiene que hacer el paciente. Entonces, siempre trabajamos en equipo, jamás trabajamos solos. Si un acompañante se siente omnipotente y dice, no, total, yo ya sé, ya tuve un montón de pacientes con esta patología, yo sé cómo manejarlo y lo toma, y en algún punto tiene algún problema, va a tener no solamente un problema personal, sino un problema legal con esta persona, ¿sí? Porque el acompañante terapéutico no debe trabajar solo. No solamente porque trabajamos con personas y no con números ni con billetes, sino porque no tenemos la capacitación para hacerlo, ¿sí? Para llevar adelante un tratamiento, ¿sí? Para acompañar y involucrarnos de una manera efectiva para que el paciente lleve adelante el tratamiento, ¿sí? Para favorecer, facilitar, pero no para intervenir nosotros en el tratamiento y hacernos cargo de ese tratamiento. ¿Se entiende la diferencia? Esto es súper importante, sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay muchos acompañantes terapéuticos que tienen años, me ha pasado trabajando detrás, delante, digo, de una clase y que me digan, no, pero yo trabajo hace años con adultos mayores. Yo sé mucho más que el médico que viene y lo ve una vez por mes, por ejemplo. Y seguramente esa persona que está todos los días sabe muchas más cosas que el médico de ese paciente. Pero el que estudió clínica, medicina, es el médico, entonces es el que sabe cómo debe llevar el tratamiento clínico del paciente, ¿sí? Después las particularidades tienen que ver con cada quien. Pero si nosotros necesitamos que respeten nuestro lugar, también tenemos que respetar el lugar de los demás. Entonces yo soy acompañante terapéutico y mi trabajo es mis funciones son estas, no puedo pasarme más allá de eso. Más que nada por una cuestión ética, ¿sí? Más allá de lo legal, más allá del problema que podamos tener después, es una cuestión ética. Yo no me preparé como un profesional para decirte cómo tenés que llevar tu vida, como si fuese un psicólogo. Aunque el psicólogo no hace eso, pero digo, eh, no me preparé como un psicólogo o como un psiquiatra, me preparé como un acompañante terapéutico. Entonces, eso tengo que respetarlo yo para que el otro lo respete también. Entonces, estaba en esto de que quién necesita un acompañante terapéutico, bueno, o quién lo puede solicitar, la familia puede solicitarlo, pero siempre nosotros tenemos que pedir el apoyo de un profesional. Ya vamos a ver cómo hacerlo, ¿sí? Cuando un familiar recurre a nosotros y no hay un médico que esté en el medio pidiendo un acompañante terapéutico. Ya vamos a ir viendo todos esos detalles. Y después los profesionales, ¿sí? Un psiquiatra, un psicólogo, un psicopedagogo, un pediatra, un neurólogo puede pedir un acompañante terapéutico. Cuando hay una solicitud de un profesional, estamos como respaldados, ¿sí? Porque sabemos que más allá de que nosotros sepamos nuestro trabajo, cómo hacerlo y vayamos a adquirir herramientas en esta capacitación que hacemos de 10 meses, vamos a tener el respaldo del profesional para trabajar con ese paciente puntualmente. ¿Está bien? Bueno, chicas, las voy a dejar por hoy entonces. ¿Algo que me quieran comentar antes de que se termine la clase? Cualquier consulta que no entienda, ¿lo puede volver a explicar en la otra clase? Totalmente. Les puede Muchas gracias. pasar mucho más en esta modalidad virtual, que es más difícil por ahí levantar la mano o interrumpir, mucho más en estas primeras clases, les cuesta a ustedes, de que yo grabo la clase, la subo y después ustedes la ven y dicen, pero ¿qué quiso decir acá? Porque no entendí. Entonces, anótenlo, si lo vuelven a ver la clase, y lo volvemos a retomar la clase que viene, ¿sí? Cuando estamos en el aula es más fácil porque ustedes no entienden algo, levantan la mano y dicen, profe, para. Y a veces acá es más difícil porque hasta que conecto el micrófono y hablo, y por ahí yo que voy a 1000 por hora, Igual hay una opción que es para levantar la mano. sí que hay una opción para levantar la mano. Pero bueno, a veces puede pasar que uno dice, Pero no quiere interrumpir y no habla. capaz que se te pasa la notificación y no la ves. Claro, sí, sí, trato de estar atenta al chat y eso, pero bueno, a veces puede pasar. Así que bueno, sí, sí, siempre que no entiendan algo me preguntan, aunque hayan pasado 5 clases y volvemos sobre eso, no pasa nada.
¿sí? Estamos para aprender. Y para aprender juntos, así que espero que en las clases siguientes no sea yo solamente la que hable. ¿Está bien? Bueno, chicas, las dejo entonces por hoy. Les mando un beso, gracias por estar y Un gusto. la semana que viene. Ha sido un gusto. Chao, profe. Hasta la Bueno, semana Chao. que viene. Gracias, Chao. chao. Buenas tardes. Chao, gracias.